Y nosotros seguimos en Noche Sin Tregua. Muchísimas gracias por estar en el programa. Hemos invitado en esta noche a Sergio Flores, que es el gerente de la Gestora Nacional, a quien le agradezco muchísimo por estar con nosotros a propósito de las denuncias que se han conocido en las últimas horas y la respuesta a estas denuncias de presuntas irregularidades que se ha dado en cuanto a la compra precisamente de un software o por lo menos a ir avanzando en cuanto a la adquisición de ese software para que la gestora pudiera empezar a realizar su trabajo. Don Sergio Flores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Noche Sin Tregua. Muy buenas noches, Jorge, y a través de tu programa a toda Bolivia. Buenas noches. Muy buenas noches. A ver, comencemos un poco recordando de qué se trata la denuncia, en base a qué está fundamentada esa denuncia. Usted hablaba de que se tienen todos los papeles y todos los comprobantes que involucran a exautoridades del gobierno del Movimiento al Socialismo, al exministro de Economía, y quienes estuvieron en la creación, en generar la idea esta de la creación de la gestora. Sí, efectivamente, recordemos un poco, en el año 2010, a través de la Ley de Pensiones, nace la gestora pública. No es después de 6 años, el año 2016, es que se designa el primer gerente, y el objeto de la gestora pública de seguridad social era reemplazar las actuales AFPs. En el año 2016, cuando se designa este primer gerente, se toma la necesidad de adquirir un software para que se pueda migrar toda la base de datos de las AFPs privadas, se pueda migrar a la gestora pública de seguridad social, y es así que pueda iniciar sus actividades, es decir, toda la base de datos de todos los aportantes del fondo de pensiones. En el año 2017 se realiza una invitación directa y se adjudica la empresa CISDE de Panamá. Esta empresa ofrece, que tenía el aval de AFP Futuro, para poder readecuar este software que lo tenía AFP Futuro y readecuarlo, y se pueda trabajar con este software para la base de datos que acabamos de mencionar. ¿Qué es lo que sucede? Se sigue todo el proceso de contratación, y esto es importante mencionar. Todos estos procesos de contratación, todos los procesos que se han realizado desde el 2017 hasta el año pasado, siguieron un proceso normal en todo lo que es la adjudicación de las empresas que se adjudicaron. ¿Y por qué digo que tenemos toda la documentación? Porque no es desde diciembre que nosotros entramos bajo este gobierno de transición, y uno de los mandatos era transparentar toda esta información. Y es así que a través de auditorías internas que se han tomado todos estos meses para realizar este trabajo, si este proceso de selección y contratación fue bien hecho o fue mal hecho. Es decir, esto es un trabajo técnico, no tiene nada que ver con un tema político. Y es hasta ahora que se han concluido los informes de auditoría, contando con pruebas fehacientes, y es este motivo el cual debe de ser mi responsabilidad como máxima autoridad de la gestora, presentar una denuncia penal ante la Fiscalía porque se encontraron hechos de corrupción. Volviendo al tema entonces, con lo que es la empresa CISDE, que adjudica el contrato por $5.1 millones, tenía supuestamente este aval de AFP Futuro para poder readecuar el software de AFP Futuro y pues empezar el trabajo a la gestora. No se logró hacerlo porque días antes, de acuerdo a los informes, repito, que nosotros contamos, no contaron con el aval de AFP Futuro, mucho menos con la licencia del software. ¿Qué era lo correcto hacer? Era suspender ese proceso de contratación y volver a foja cero y volver a invitar a otras empresas. No se hizo así, más al contrario, dentro del proceso de selección se incluye en el contrato una cláusula que le permita, si no va a usar el software de AFP Futuro, pueda traer otro tipo de softwares de otros países, incluyendo la palabra calidad idónea, es decir, misma calidad y que sea idónea para el país. Y es así que traen desde el Perú, traen un software para adecuarlo a Bolivia, y el primer pago de los $5.1 millones es de 1.8 millones
que simplemente era un documento que avalaba que tenía la licencia de este país de Perú. 1.8 millones por un simple papel. Los demás pagos, que se llegaron al 60% de pagos, 3.3 millones de dólares aproximadamente, fueron con trabajos que no daban al core business de lo que era el software. Por ejemplo, una app de celular, página web, etc. Y es así que el gobierno anterior, la gestión anterior, como no pudo llegar a completar y a que se pueda terminar este trabajo, decide rescindir contrato con CISDE y actualmente se encuentra en un proceso de arbitraje. Ahora volvamos. En el año 2019 se continúa con el proceso porque era muy importante contar con este software y se contrata a la empresa Henson. Y es aquí donde se encuentran las diferencias. Vuelvo a repetir, CISDE, primer contrato de software, 5.1 millones de dólares. Se contrata a Henson a través de todo este proceso de contratación por casi 11 millones de dólares, es decir, un 114% de sobreprecio, con un software de similares características. ¿Y qué llama la atención? Que se firma el contrato el 23 de octubre, cuando Bolivia se encontraba en paro nacional, cuando Bolivia estábamos, después de las elecciones, estaba sin actividades públicas y privadas, estábamos en paro nacional. No obstante de ello, por instrucciones superiores, se instruye la firma del contrato con Henson un 23 de octubre del año 2019. Que cuando llama la atención este hecho y ingresa el gobierno de transición en el mes de noviembre, el ministro de Economía y Finanzas instruye una auditoría especial a este proceso. Y es ahí donde saltan las primeras irregularidades. Ampliando este informe de auditoría, es que se pide una auditoría interna para realmente conocer qué es lo que había pasado, y es así que encontramos que en el contrato en Henson de Colombia, en la cláusula tercera del mismo contrato establece la adquisición de un software, pero en la cláusula séptima y otras cláusulas establece que solo es derecho de uso. En realidad, el Estado boliviano no estaba comprando, pese a que estaba pagando 11 millones por el desarrollo de este software y ser propietario de este software, más al contrario, estaba simplemente comprando el derecho de uso, como un alquiler, para que todos nos puedan entender. Y esto está en el contrato. Inclusive, en otras cláusulas, son tan restringidas que nos dice que no podemos licenciar, dar en comodato, prestar, entregar, reproducir, exhibir, comunicar, exportar, transformar, entre otras. Permítame, don Sergio. Dígame. Sí, a ver, permítame que le haga algunas consultas para que podamos ir avanzando. Ustedes han identificado irregularidades y esas irregularidades han sido ya pasadas a la Fiscalía para su investigación. ¿Quiénes son las personas presuntamente involucradas en estas irregularidades respecto a lo que usted nos acaba de mencionar y estos contratos de 11 millones de dólares, de 5 millones de dólares para la gestora pública? Efectivamente, lo que se ha encontrado en los resultados de las auditorías que se han realizado señalan al ex presidente del directorio de la gestora pública, la ex autoridad, el señor Luis Arce Catacora, como también a una docena de funcionarios que han participado en el proceso de selección y contratación de tanto de CISDE de 5 millones como de Henson de 11 millones. ¿Y cuáles son? ¿Por qué la denuncia a la Fiscalía? Porque se ha encontrado que hay daño económico al Estado. En el caso de CISDE hay un contrato lesivo al Estado que nos pretende decir que era una compra cuando en realidad solo era un derecho de uso. También tenemos un serio problema de sobreprecio que está en las instancias correspondientes, ya que estos son procesos penales, y la Fiscalía será quien haga ahora su trabajo y tenga que investigar. Don Sergio, el día de ayer respondió el candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce Catacora, exministro de Economía, respecto a estas acusaciones de la gestora pública, asegurando que no se ha hecho nada por darle marcha a la gestora pública, por impulsar la gestora pública, y lo que más bien se está tratando es de seguir beneficiando a las AFPs y que no pueda hacer su trabajo la entidad pública de pensiones. Este trabajo es meramente técnico.
Es un trabajo que nace a raíz de auditorías, como lo establece la ley. Primero. Segundo, no hay ningún tipo de beneficio de AFPs, ni mucho menos, porque, repito, estos son hechos de corrupción desarrollados en un proceso de selección y contratación. De mezclar si estamos beneficiando o no a las AFPs, yo creo que más bien nos deberíamos de concentrar en esa manera de defender. Y así como nosotros hemos presentado pruebas contundentes, pues tienen el derecho de defenderse, tanto esta ex autoridad como los funcionarios. Don Sergio, preguntaba Arce Catacora el día de ayer por qué se interrumpió el contrato que se hizo con la empresa que ya estaba haciendo el software que necesita la gestora pública. ¿Cuál es la respuesta? Así, todo este tema. El noviembre de 2019, dado estos hechos como mencionaba, de observaciones de una auditoría especial que se hizo en noviembre. En el mes de diciembre, como autoridad, mi persona rescinde el contrato, pero que estábamos en un marco profesional a hacer el trabajo de revisar y validar si efectivamente estas opciones conducían a un proceso penal. Les sigo al Estado y todavía darle continuidad. Al contrario, más bien, las declaraciones del señor Arce Catacora están confirmando que se tenía conocimiento de este contrato lesivo. Vuelvo a repetir, se decía que el Estado boliviano estaba adquiriendo la compra de un software cuando en realidad eso era el derecho de uso. Y por supuesto que bajo mi mandato, la gestora pública se rescindió el contrato para evitar daño económico al Estado boliviano. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a esperar el rumbo de las investigaciones que en este caso ahora están ya en manos de la Fiscalía a propósito de todos los elementos, papeles y todo aquello que usted nos ha descrito respecto a esta denuncia de la gestora pública contra exautoridades. Le agradezco mucho por estar acá en nuestro programa de Noche Sin Tregua.